el, perdón, que Ya. salió un cartelito, disculpen. Ya está. Luego tenemos el arado y la espada, que son extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Con estas palabras empezaba Jorge Luis Borges una de sus conferencias. Mañana, 15 de junio, se celebra en la Argentina desde 1908 el Día Nacional del Libro, gracias, aquí, al Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina, que organizó un concurso literario y entregó ese día los premios correspondientes. A partir de allí, la biblioteca del organismo tomó la iniciativa para que se declarara un día especial del año a la recordación del libro como registro del pensamiento y de la vida de los individuos y las sociedades, y como vínculo indiscutible de las generaciones humanas de las generaciones humanas de todas las razas, lenguas, creencias, etc. Anualmente la Biblioteca del Consejo instituyó esta fecha como la fiesta del libro, después de montones de solicitudes a la Biblioteca del Congreso, y el 17 de junio de 1924, por decreto del gobierno del presidente Marcelo T. de Alvear, se declaró el 15 de junio en la Argentina como el Día del Libro hasta hoy. Sus objetivos fueron combatir el analfabetismo, fomentar la lectura, alentar a las personas a disfrutar del placer de la lectura y rendir homenaje a los libros y sus autores. Hoy, la red de mujeres lo hace. Rendimos homenaje al libro a través de una gran escritora y cuentista, Ana María Yuba, que está hoy con nosotros. Presentada ya Marta, la vuelvo a presentar, escritora, periodista, ahora también actriz, devenida en actriz recientemente. Entrevistaremos a Ana María y los que se quieran agregar después con preguntas lo podrán hacer también. Quiero en primer lugar hacer una breve biografía en la medida de lo posible de la trayectoria de Ana María, que no es corta, así que tengan paciencia, lo he resumido lo más que pude. Nació en Buenos Aires en 1951 y es una de las mayores escritoras argentinas con una obra vastísima para adultos, para jóvenes, para niños. Su carrera arrancó muy temprano, siendo muy joven, con la poesía. A los 16 años publicó su libro de poemas, El Sol y Yo. Con su primera novela, Soy paciente, ganó un premio muy importante que fue el Losada en 1980. Su novela Los amores de Laurita fue muy exitosa y fue llevada al cine en 1986. Esta película, atrevidísima para la época, tal vez, está en YouTube, así que si alguno quiere verla y no la ha visto, aproveche. Otra de sus interesantes novelas, El libro de los recuerdos de 1994, de la que me gustaría después que, si Ana María está de acuerdo, charlemos porque me impactó muchísimo. Que tengan una vida interesante, reúne sus mejores cuentos hasta 2011, y a lo largo del tiempo se fue entregando Yuba cada vez más a obras de diversos géneros, y en los últimos años se convirtió en una gran referente del microrrelato en español. Sus distintos libros con microrrelatos están reunidos. No sé quién. Son muchas, por eso. Sus distintos libros con microrrelatos están reunidos en Cazadores de Letras. Ellos son La Soñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas y Fenómeno del Circo.
En 2016 publicó su novela Hija. En 2019, continuando con los microrrelatos, publica el libro de la guerra, con un estilo muy elaborado y personal, que en todo caso después comentaremos. Sus libros para chicos, yo contabilicé rápidamente, no menos de 60, obtuvieron premios nacionales e internacionales. Y hablando de premios, en 2014 recibió el premio Conex Platino en cuentos. En 2016 recibió en México el premio internacional Arriola de minificción. En 2018, premio Mujeres Creativas, otorgado por la Universidad de Palermo. Y podríamos seguir con sus premios y reconocimientos a nivel mundial. Recientemente, por lo que he leído, fue seleccionada como una de las encargadas de elegir, junto a Martín Caparrós y Carlos Gamerro, el premio Clarín de Novelas, si no me equivoco. ¿Verdad, Ana María? Sí, sí, así es, sí. Soy Perfecto. jurado este año y el año que viene, ¿no? Ajá, buenísimo. Y un poco para ir terminando, sus libros han sido traducidos a más de 15 idiomas. Y algunos muy raros, a los que no estamos acostumbrados, como el islandés. Una sola cosita más, los entretengo. Quería leerles brevemente el cuentito con el que festejamos el Día del Libro en nuestro último boletín. Uno de los microrrelatos que más me han gustado de Ana María. ¿Me permitís, Ana María? Sí, por supuesto. Buenísimo. Es El autor y el lector. Le preguntan al autor, ¿usted cuando escribe, piensa en el lector? El autor no piensa en otra cosa. En su pensamiento, el lector es un príncipe envuelto en telas bordadas y brillantes. Su principado es una colonia de la tierra en el espacio exterior. Como es un príncipe, tiene gestos indolentes y gestos desdeñosos. Con un gesto desdeñoso, aparta de sí la edición árabe de la obra del autor. Con un gesto indolente, llama al bibliotecario del palacio y le exige la traducción al alemán. El príncipe y lector es políglota y sensible. Lee y se emociona. ¿Cómo es posible que desde tan lejos en el tiempo y el espacio otro hombre pueda expresar mis propios sentimientos? A todo esto, el autor no ha contestado la pregunta y se la vuelven a formular en voz más alta. Un poco sobresaltado, se apresura a contestar. No, claro que no. Jamás pienso en el lector. Un verdadero artista piensa solamente en su obra. Entonces, el periodista se va y el autor se queda muy triste, pensando que no es un verdadero artista y que le gustaría serlo. Dejo una pregunta antes de pasarle a Marta su cuestionario y pregunto, ¿el autor piensa en el lector o en su obra? Lo dejo flotando, después lo retomaremos. Bueno. ¿Listo, Marti? Adelante. Bueno, Ana María, un placer que estés aquí. Un gusto para mí. La pregunta que te acaba de hacer, porque entre ella y yo vamos a hacer un ping-pong con Ana María. Lo que vaya surgiendo para que la gente te conozca mejor. ¿Pensás realmente en el lector? Porque encontré algo relacionado con vos que me da pie para comenzar a jugar a esto, ¿quién es Ana María Shua? Vos cuando eras chica te regalaron un libro que se trataba de un caballo y vos te encarnaste en la figura de ese caballo, en el pienso, o sea, cómo comía, y hasta en tu casa te tuvieron que dar un sacudón para decir que eso te hacía mal a la cabeza. Entonces, esto me sirvió para entender que es un poco también la respuesta a lo que acaba de decir Blanca, la cantidad de personajes que vos encarnás a través de la literatura para poder contar quién es el personaje, qué es lo que hace, qué te inspira,
a dónde querés llegar, el final es otra cosa del cuento. Yo lo que voy en, si vos te enamoraste de ese caballo y te enamoraste de tus personajes, que nos cuentes porque, a ver, resumiendo, Ana María Shua escribe poesía, novela, cuento, microrrelato, literatura erótica, infantil, haikus. Tiene un gigantesco universo literario. Para hacer tantos, ¿cómo es cada vez que te metes dentro de un personaje, el caballo o quien sea? Bueno, digamos, hay muchas preguntas ahí mezcladas, digamos, porque no es lo mismo lo que me pasa como lectora que lo que me pasa como autora. Lógico. Como lectora, cuando yo leía Azabache, no es que me enamoré de ese caballo, yo fui ese caballo, Azabache era yo, porque bueno, eso es lo primero que nos pasa cuando empezamos a leer y nos fascinamos con la lectura. Lo primero, lo más elemental, lo que le pasa a todo el mundo es identificarse con el personaje. Y eso fue lo que me pasó cuando leí Azabache, por supuesto. Me identifiqué absolutamente con Azabache y yo era Azabache, ¿no? Y la pasaba mal, pero al mismo tiempo la pasaba bien, ¿no? Y por primera vez tuve, digamos, me encontré con esa situación tan paradójica, ¿no? De disfrutar de la desdicha ajena, porque en realidad lo que le pasaba a Azabache era espantoso, lo trataban muy mal, le pegaban, no le daban de comer, y leerlo era tan interesante. Entonces, creo que fue la primera vez que me encontré con esa contradicción. Bueno, muy lindo esta respuesta. Siguiendo para la introducción de la cantidad de roles que asumiste como escritora, ¿no? Vuelvo a hablar de cómo uno se reencarna en el personaje, cómo se encarna en el personaje. Es interesante, vos fuiste al exilio por todo lo que sucedió en el proceso. No, hay un error en Wikipedia, ¿eh? Bueno. Hubo un error que yo ya lo corregí, pero en realidad yo viví un tiempo en Francia, pero no fue un exilio, porque volví en el 77. Claro, Ningún exiliado podía volver en el 77. Bueno, delete. Pero bueno, pero no, lo interesante es que vos pasaste a ser una especie así de cronista de una revista española cuando estabas en París, y tu trayectoria, una especie de periodista, de cronista y de periodista, y después viniste y te lanzaste con una cantidad de elementos. Ya había sido premiada con tu libro a los 16 años de poema y pasaste luego a ser una cronista. Este salto que hiciste, ¿cómo fue en vos desde la niña de 16 años de un libro, El Sol y yo? Luego pasás a París a escribir para una revista española y cuando volvés además presentás un libro que ganas un premio con la editorial Losada, ¿no? Un poquito esto, ¿qué te pasó con estos distintos roles? Claro, bueno, te cuento. Yo era ya en la escuela primaria, era la poetisa del grado, porque en esa época no nos decían poetas, nos decían poetisas a las mujeres. Y era la super poetisa del grado y escribía versitos y todos sabían que escribía versitos. Todavía no sabía narrar, no sabía cómo contar una historia. Cuando terminé, cuando iba terminando la secundaria, bueno, escribí mi libro de poemas El Sol y yo, y gané ese premio del Fondo de las Artes y después al año siguiente un premio de la SADE. Pero claro, terminé el secundario y quería estudiar letras. Mis padres, que me habían alentado tanto con lo que yo escribía, que me hacían pararme arriba de la mesa y recitar mis versitos cuando era chica y todo eso, bueno, cuando todo estaba muy bien como un hobby, como una cosa simpática que uno hacía parte de la vida real.
Pero cuando yo terminé el secundario y dije voy a estudiar letras, ya no les gustó tanto. ¿Cómo Ellos te vas, querían que fuera. cómo te vas a ganar la vida con eso? ¿Te acordás ¿Cómo los te vas a padres? ganar la vida? Claro, por supuesto, y además una familia judía, ¿qué querían? Que fuera doctor, por supuesto. Entonces, bueno, yo salí a buscar trabajo un poco para demostrarle a mis padres que bueno, que me las podía arreglar para sobrevivir a pesar de estudiar letras y de dedicarme tanto a leer. Todavía no estaba claro que fuera a ser una escritora, yo misma no lo tenía claro. Pero lo primero que me pasó es que conseguí trabajo en una agencia de publicidad. Y fue fantástico para mí. Durante 15 años yo trabajé en publicidad escribiendo de todo, porque en una agencia de publicidad uno escribe de todo, ¿no? Escribiendo avisos, escribiendo guiones para comerciales, escribiendo la composición escolar para el hijo del dueño, el discurso que tenía que dar un cliente delante de los vendedores de su empresa, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que fue bueno para mí ese trabajo en publicidad. Y también era un trabajo de escribir, ¿no? Escribía. Mientras trabajaba en publicidad, empecé a escribir mis primeros cuentos y mis primeros microrrelatos también. Pero bueno, por el momento no encontraba, no tenía quien me los publicara. Tampoco tenía libros terminados, ¿verdad? En realidad era muy jovencita, yo sentía que ya tenía mucha experiencia y me habían pasado muchas cosas, pero la verdad es que era muy jovencita. Entonces, bueno, me fui a Francia después de casada, me casé a los 24, a los 25 me fui a Francia por unos meses nada más. No llegué a estar ni siquiera un año entero. En Francia, por primera y única vez, trabajé realmente como periodista, o sea, realmente escribía, hacía como investigación y escribía notas periodísticas para la corresponsalía de Cambio 16, pero no para Cambio 16, sino para una revista de Destape, porque en el año 76 España estaba en pleno auge del Destape. Y había una revista que se llamaba Almanaque, que publicaba muchas fotos de mujeres desnudas y notas que tuvieran que ver con sexo. Entonces, esas fueron mis notas periodísticas, mis primeras notas periodísticas, que bueno, eran investigaciones sobre el tema de los travestis en París o de las prostitutas en París. Mi marido, que es fotógrafo, venía conmigo a hacer las entrevistas. Fue un trabajo muy, muy interesante, que después nunca más hice, porque nunca más trabajé como periodista. Y después tuve otro trabajo que también tenía que ver con el periodismo, que era, había una chica francesa que era corresponsal de Atlántida en París, corresponsal de Gente y para ti, pero no escribía en castellano, era francesa, hablaba castellano, pero no escribía en castellano. Entonces, bueno, yo le preparaba las entrevistas, ella tenía que entrevistar a argentinos que venían a París, como, qué sé yo, por ejemplo, el escultor Badí. Entonces yo le preparaba la entrevista, ella hacía la entrevista y me daba el cassette, y yo desgrababa y le escribía la nota, y ella me pagaba la mitad, que estaba muy bien, porque era mucha plata. Así que bueno, ese fue todo mi trabajo como periodista, que habrán sido... pero mientras tanto yo escribía mis cuentos, y pronto empecé a escribir microrelatos. Ya estaba escribiendo microrelatos. Y bueno, cuando volví a la Argentina, yo, digamos, para mí el tema de la literatura era, yo escribía una cantidad de cosas para ganarme la vida y simultáneamente escribía mi propia literatura. Y cuando volví a la Argentina, bueno, seguí escribiendo, seguí trabajando en publicidad
y seguí también escribiendo mi propia literatura, y bueno, de pronto me encontré con la posibilidad de presentarme a un concurso, o sea, intenté publicar. Mi primer libro de cuentos era dificilísimo, no hubo nada que hacer. Con el primer libro de microrelatos, peor todavía, nadie quería publicar microrelatos, pero me presenté al concurso de Editorial Losada, y ahí sí, en el año 79, cuando tenía 28 años, gané el primer premio con mi novela Soy paciente, y ahí pude empezar a publicar. Y después ya fue todo más fácil. Después vino Los días de pesca, que Claro, fue... pero Los días de pesca ya lo tenía escrito, Ah, solo que no lo podía publicar, pero como gané el premio, se publicó la novela, más o menos se vendió, entonces ya hubo más interés en publicar los cuentos, y después de eso, bueno, yo ya tenía terminado también mi primer libro de microrelatos, La Sueñera, que claro. lo empecé muy, muy jovencita, pero también la misma historia, nadie lo quería. Sí, digo, y entonces escribí Los amores de Laurita, se publicó, tuvo mucho éxito, y un poco como premio la editorial me publicó La Sueñera. Muy bien. Estaba escuchando cómo se va formando, ¿no? Estás dando datos de cómo uno llega a ser lo que uno es, ¿no? Por las distintas etapas, las distintas pruebas, las distintas formas en que uno puede ser periodista, inclusive llegaste a ser publicista y llegaste a ser guionista de tus propios, Sí. del famoso de Los amores de Laurita. Yo te voy a hacer una pregunta y luego le paso, viste, el mando a Blanca, y es que vos contaste. Qué interesante, ¿no? Aquí llegó tardíamente todo el destape de los desnudos, bueno, de la homosexualidad, y bueno, hoy está todo lo que es transexual, pero que indudablemente produce un gran impacto en una cultura totalmente distinta, donde aquí todo era más pacato y todo estaba encubierto. Y quiero decirte que lo que alguien escribió relacionado a vos con Los amores de Laurita, y es cuando vos dijiste, ella hacía el amor como aparece en las esculturas hindúes, como, lo erótico, o en los mexicanos, porque es decir, si tenemos en lo primitivo que nos deja el testimonio del erotismo, ¿por qué no lo iba a tener Laurita también, ¿no? Como que legitimar que tenía tantos derechos como otro. Te quiero decir que me encantó toda esa comparación donde la gente se asusta enormemente de lo que es erótico y es tan viejo como el tiempo. Así que, Sí, claro. bueno, y que de este proceso... Por eso estamos aquí, gracias a eso estamos aquí. Claro, por eso, pero... Porque gracias a las consecuencias del erotismo. Aquí estamos. Por eso me encanta que desde la poeta que fuiste a los 16 años hasta hacer los libros que hiciste de mini relatos, de novela, de poesía, hasta ser guionista de tu propio texto, ya tenemos una parte de tu vida, así que le cedo el mando a Blanca Silverman. Bueno, yo te había dicho que quería que charlemos sobre el libro de los recuerdos. Se lo muestro a todos la tapa. Me fascinó este libro, la verdad, realmente increíble. Quería que me contaras cómo fuiste creando estos personajes, que tienen mucho que ver seguramente, imagino, con tu vida, con tus familiares, con tus conocidos, porque yo identifiqué gente que conocía de mi infancia. Sobre todo hay personajes como el abuelo Guedalia, la abuela, la tía Judith, son entrañables esos personajes. Y lo que me fascinó es las distintas miradas con que lo miran. Por ejemplo, les leo un cachitito, me dejan, de el abuelo Guedalia.
Dice así: el abuelo era un hombre de costumbres regulares. Todos los días a las 5 de la tarde iba a tomar el té inglés a la confitería Richmond de la calle Florida. Se sentaba a charlar con sus amigos y a ver pasar las chicas. En su vida pisó el abuelo Guedalia la Richmond de Florida. Él iba siempre al Bar León, como si hubiera otro personaje que dice: esta es mi versión. Es posible, dice otro, que el abuelo Guedalia nunca haya pisado la Richmond de Florida. Pisar lo que se dice pisar, porque se sentaba en una mesa de la vereda. A lo mejor alguna vez la pisó para ir al baño. Se podría pensar que se sentaba adentro cuando llovía, pero no es así. Cuando llovía no iba, porque no pasaban chicas. El abuelo Guedalia iba a la Richmond y al Bar León porque era prestamista y tenía clientes en los dos lados. Con los clientes de la colectividad se encontraba en el Bar León, con los otros en la confitería Richmond. Después dice, a los prestamistas no los dejaban entrar al Bar León. Mentira, otra voz. El abuelo Guidalia, cuando se hizo viejo, citaba a sus clientes en el Pampernick, que era un snack bar donde vendían hamburguesas. Al abuelo Guidalia las hamburguesas no le gustaban, pero el Pampernick le gustaba mucho porque, como no había mozo, podía estar sentado el tiempo que quisiera sin pagar la consumición. Me parece entrañable ese abuelo, y esas miradas en donde cada uno lo ve a su manera. Y yo pensaba, ¿no? Me hizo acordar muchísimo, no sé si te inspiraste en eso, no creo, en la película de Kurosawa, la primera, Rashomon, en donde hay una historia, un samurái que es asesinado y una mujer, su mujer que es violada, y la película, la historia transcurre en las miradas de distintos personajes que tuvieron algo que ver, y todas son distintas. Todas son distintas, pero ninguna es igual a la otra. Todas son verdaderas y ninguna es verdadera. ¿No? Toda esa cosa de la subjetividad, de cómo un personaje es lo que cada sujeto, ¿no? Cada otro, quiere ver en él. No sé si hay algo de eso. Contanos. Bueno, te cuento. En realidad, los personajes, digamos, mis personajes, son una mezcla de personas reales. Hay muy pocos personajes que estén inspirados en una persona. El abuelo Gedalia, por ejemplo, reúne los peores defectos y ninguna de las virtudes de mis dos abuelos. Yo soy mezcla, soy Joash Mulevich, Sí, soy Litvake por parte de mis abuelos maternos y turca por parte de mis abuelos paternos. Entonces, el que iba a la Richmond de Florida, en realidad era mi abuelo Musa, era el abuelo árabe, que era mucho más refinado que el abuelo Shmulevich. Él iba a la Richmond de Florida. Mi abuelo Shmulevich tampoco iba al Bar León, pero sí iba al Pampernick, porque le gustaba mucho poder encontrarse ahí con sus... Él era el prestamista, y le gustaba mucho poder encontrarse con sus clientes sin necesidad de gastar un centavo en un café. Y bueno, y así está, es una construcción, ¿no?, de un personaje. El nombre, Gedalia, por ejemplo, es el nombre del padre del segundo marido de mi mamá, que tenía una historia muy interesante, que él se refugió, le tocaba hacer la conscripción en Polonia, y para evitarlo se refugió en la casa de la novia, como tantos, ¿no? Como contás en la novela. Claro, como cuento en la novela. Se refugió en la casa de la novia, y entonces en un momento dado lo que él esperaba era que muriera alguien más o menos de su edad para poder comprar los papeles y con esos documentos escaparse de Polonia e irse a América. Para zafar del y finalmente murió un muchacho polaco que se llamaba Gedalia. En la realidad era Gedalia Quaterka, no Rimecka, ¿no?, como es el nombre de los... Era Gedalia Quaterka, era un muchacho polaco que no era judío, que murió, y entonces este hombre
compró sus documentos y con eso, bueno, no logró que lo dejaran entrar en Estados Unidos porque ahí eran más serios, no se parecía ni remotamente a la foto del documento, pero le dijeron, ¿por qué no vas al consulado de la Argentina? Que ahí no se fija mucho y la gente más o menos pasa. Bueno, y así fue como el verdadero Gedalia, que no era mi abuelo, el verdadero Gedalia vino a la Argentina. Pero yo me quedé con esa historia que me encantó, la usé para mi novela y me quedé con el nombre Gedalia, que me resultaba muy raro y especial. Y bueno, y así los personajes se van armando así, y de repente, bueno, empiezan a tener carnadura propia, y ya no se parecen exactamente a ninguno de las personas reales que uno tomó como modelo, sino que, bueno, ya son ellos mismos, ¿no? Son tienen esas Después, características. otro capítulo que me pareció muy interesante en el libro es el que vos dedicás a la época, lo que llamás la época del miedo, que Sí, es la época de la dictadura, ¿no? sí. Tu mirada es una mirada total, digamos, todos sabemos que es la dictadura militar, pero me gustó muchísimo cómo lo encarás, ¿no? Y cómo esa gente sospechosa, usás el término, no me acuerdo ahora cómo es exacto, la gente que como que la tenían en la mira como posibles Sí, personas yo para tampoco me culpar, ¿no? acuerdo, pero sí, Sí, lo sí, cuento ahora lo voy a como encontrar si por fuera ahí ciencia ficción. el nombre. Sí, me pareció además muy Sí, interesante, ¿no? Porque lo describís muy bien. La época del miedo, esa sospecha de gracias. que en cualquier momento algo me podía pasar, ¿no? Fantástico también. Muy bueno, me gustó muchísimo. Sí, Marta, ¿querías preguntar Gracias. algo? Yo lo que quería es que sé que vos tenemos preparados algunos cortos Ah, sí, para un videíto. ¿Quieren hay un verlo? videito Eh, para ilustrar y luego seguimos para entrar en el tema de los microrrelatos. claro, para entrar cómo fue llegando a los microrrelatos Ana María Yuba. Dale. ¿Podés, Alicia? ¿El ¿Sí? 1? Ah, parece que la tecnología ya va a No te llegar, ayuda. ya va a llegar, Alicia no pasa todavía. ya va a llegar, hay que tener paciencia. Todo lo que hay que hacer para llegar a ser escritora, ¿eh? Estamos haciendo el recorrido de todo lo que hizo Ana María Yuga para llegar a ser lo que hoy es una de las grandes escritoras argentinas. ¿Mm? Es interesante, vos sabés, Ana María, que yo buscaba algunos videitos Sí. que de alguna manera representaran algunos de tus microrrelatos. Y después me puse a pensar que es muy difícil llevar un microrrelato a la acción, ¿no? Sí, claro. El único que encontré que realmente me pareció potable y que no era una lectura, digamos, es el de, que en realidad termina haciéndolo, pero con algunas cuestiones técnicas, es de la tempestad, el de, Ajá. no sé si lo viste. No sé, ¿Está bien? quizás no lo vi, ¿eh? Quizás no lo vi Bueno, porque yo no los miro todos, porque hacen sí, muchos videitos con mis microrelatos y sí, bueno, algunos los conozco y otros no. sí. Sí, pero en Bueno, general, viste, está la cuestión de la lectura. Alicia no va, seguimos con otra sí, nos cosa. vamos, seguimos hasta que Bueno, aparezca, sigamos. acá aparezca la amiga. Bueno, Bueno, listo. y ahora le toca al vecino, ¿viste cómo nos alternamos con Blanquita? Desde que comenzamos a charlar con vos en esto de la poesía temprana en tu vida, luego, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, ese sí lo vi, sí. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí. Va un poco lento. Está sin sonido, ¿no? Sí. ¿No tiene sonido, Alicia? Ah, estaba tapado. Volvelo para atrás porque Bueno, ahí está.
Sigue sin sonido. Sí. No tiene sonido. Ay, qué lástima. Hay que conectar el sonido. Bueno, qué lástima. No importa, lo estamos viendo, es como un cuento muy ilustrado, que me sirve después para preguntarle a Ana María Shua, que después de Se puede ganar, leer, está subtitulado. Sí, claro, sí, por suerte sí. bueno, que después de haber ganado la beca Guggenheim, que fue tan importante para vos, para el libro de los recuerdos, ¿no, Ana? Sí, Y sí. bueno, también ya habías incursionado dentro de todo lo que vimos, ¿no? De la poesía, de la novela, de algunos microrelatos de tus comienzos, del libro exitoso que tuviste con Laurita. Sí. Lo interesante es la literatura infantil. Aquí se encuentra con nosotros Susana Ocheto, que antes de que vos aparezcas en pantalla contó lo importante que fue en su vida como maestra, ¿no? Susana, ¿querés decir algo? Mirá. Susana, Claro. le podemos dar voz, por favor, a Susana. Bueno, en este Puede momento. desmutearse. Mirta, Puede desmuteate, Susana, desmuteate. No. No te oímos. No te oímos, Susana. Dice que esperen, ¿viste? Esperemos. El Ahí oficio ahora. mudo. Ah, ahora sí. No, yo antes de que ella entrara dije que para mí fue como un déjà vu, porque cuando yo digo era, porque les quiero decir que hace 28 años que me jubilé y habiendo pasado por diferentes cargos y en la sala no estuve en la formación de docentes del nivel inicial, fue como un déjà vu. Ana María Shua era para nosotros en la literatura infantil única. Y cuando supe que estaba, bueno, dije, qué maravilla. Y le dije algo que seguramente le gustó y a lo mejor es superfluo lo que te voy a decir, pero esperaba ver una señora mayor, con muchas Soy una señora mayor. pero no se te cree, yo también soy muy mayor y seguro yo mayor que vos. Y bueno, eso es maravilloso. No es que la imagen, digamos, exterior física tenga demasiado que ver, pero es el reflejo del espíritu también, ¿no? Y aparte pienso que te ha mantenido así tu maravillosa actividad y estoy informándome de muchas cosas que no sabía. Así que solamente eso quería decirte, que lo estoy disfrutando muchísimo de todo, porque me gusta todo lo que es literatura, periodismo, de todo, pero sobre todo la literatura infantil. Así Ay, que muchísimas gracias. Sí. Bueno, por eso me parece importante, ya que abordamos también la parte judía, tradicional, con todos los recuerdos de familia y todo lo que existe en el libro de los recuerdos, tomar esta parte tan importante que fuiste para la literatura infantil, así, de todos los temas, porque has tocado temas, las geishas, el circo, la muerte, el cuerpo, la hija, la maternidad, que nos cuentes, aparte de ese caballo azabache que fue tan importante en tu vida, fuiste una pionera en la literatura infantil en Argentina, ¿no? claro. Bueno, la verdad es que no me siento exactamente una pionera. Por suerte, nosotros tenemos una fuerte tradición de literatura infantil que viene de hace muchísimos años, ¿no? Qué sé yo, no sé, me acuerdo de Álvaro Yunque, Germán Verdiales, en fin, todas esas cosas que uno leía cuando era chiquita. Marta Jiménez Pastor, ¿no? La Exacto, Frida Marta. Schulze Mantovani. No, por suerte la Argentina, que no pasa en otros países de América Latina, Argentina ha tenido una tradición fuerte de literatura infantil. Así que bueno, ya cuando yo empecé a escribir, bueno, sentí que me estaba insertando de alguna manera en una tradición que ya existía. Pero sí
en la época en que yo empecé a publicar literatura, yo empecé primero por literatura para adultos, ya tenía varios libros para adultos publicados, Los amores de Laurita, Soy paciente, varios, unos cuantos libros. La Sureña también, ¿no? La Sueñera, sí. La señora, sí. Sí, La Sueñera. Lo que pasó en ese momento fue muy interesante y tiene consecuencias hasta hoy. En ese momento, la escuela argentina dejó de lado el libro de lectura y entró en la escuela la literatura infantil. Claro. Y eso fue un cambio enorme, enorme. Claro. Y me parece muy positivo, porque, bueno, el libro de lectura, digamos, tenía, qué sé yo, textos escritos con muy buena voluntad, en general por docentes, que estaban bien y todo, pero no era lo que más le gustaba a los chicos. Yo creo que a los chicos les gusta más la literatura, los cuentos. Yo me acuerdo de esos libros de lectura en que a veces empezaba con un cuento lindísimo y cuando estaba en lo mejor aparecía una línea de puntos y decía fragmento. Ah, sí, claro, claro, lo cortaba. Sí, lo cortaba. Y yo empecé en el año 88 y en esa época fue cuando se empezó a abrir la escuela a la literatura infantil y todas las grandes editoriales empezaron a abrir sus departamentos de literatura infantil. Yo publicaba en Sudamericana en esa época y en Sudamericana la llamaron a Canela para dirigir el departamento de literatura infantil. Y Canela me llamó a mí, se encontró conmigo y me dijo, mira, bueno, vos escribís para la editorial y tenés nenas chiquitas y seguro que les contás cuentos, seguro que les inventás algo. ¿Por qué no nos escribís alguno de esos cuentos y a lo mejor lo podemos publicar? Y así empecé, así. Y un poco gracias a la literatura infantil pude dejar la publicidad, porque la literatura infantil es una tarea muy profesional y rinde económicamente mucho más que la literatura para adultos, en términos generales, ¿no? Salvo que uno tenga una de esas pegadas de un super ultra bestseller internacional, pero si no, la literatura para chicos rinde económicamente. Sí, se puede vivir de eso. Yo vivo de eso, de hecho. Qué fantástico. Vos sabés que te quería preguntar, Ana María, escuchándola recién a Susana y un poco lo que vos contabas también, pasando a no solo la literatura infantil o la escolar, sino el tema de la docencia, ¿no? Susana fue docente, yo fui docente toda mi vida también, y pensaba, mirando algunos videos tuyos, algunas conferencias y demás que hay en internet, tu tarea docente, porque realmente entre todos los roles que citamos, ¿no? Que escritora, que cuentista, que microrelatos y demás, guionista, creo que es importante incluir también tu tarea como docente. No sé cómo lo ves vos y cómo te sentís. Blanca, antes de que sigas avanzando, yo nunca fui docente. No, pero la tarea que vos... Nunca di taller. Solo he dado taller en circunstancias muy, muy especiales en que me pagaban muchísimo. Pero porque... no como taller, pero yo veo que te consultan de instituciones, no me acuerdo de qué, de Flaxo, de algunas que he visto videitos que te reporteaban, y gente joven que te hacía preguntas. Esta cosa de que de todo lo que tenés para transmitir a gente que recién empieza, ¿no? A eso me refería. Justamente, bueno, sí. Justamente por ahí no tomaste conciencia de eso. Claro, quizás no tomé conciencia o no lo consideraba como docencia, pero sí, por supuesto. Sí. Claro. Sos una maestra del microrrelato, es indudable. Bueno, gracias. Entonces, bueno. Justamente estoy mirando a medida que ustedes dos van hablando, 3, 4 personas nombraron microrelatos tuyos, ¿no? Cuentos tuyos, que muchos les gustó. Y quería decir, gracias por recordar a Canela aquí, que fue realmente uno de los ejemplos de la cultura
de alto nivel de la República Argentina. Canela que- no fue, ¿eh? Canela está muy bien. Sí, bueno, La vi no hace poquito. No, pero no tienen los programas que tenían, que eran centrales de la En cultura. este momento no, en este momento no los tienen, sí, es Por verdad. eso te agradezco, porque a través de Canela se conoció mucha literatura argentina gracias a su forma de contar y de convocar. Absolutamente, sí. Y a todos los que nos están viendo les aconsejo un trabajo que me tomé como se tomó nuestra amiga Blanca, de los pequeños videos, las hermosas entrevistas que hay en internet, de distintas, o en YouTube, de distintos lugares que te hicieron para conocerte mejor, como decía el Lobo, para comerte mejor, ¿no? En donde vos ahí en una de las expresás de que vos no hiciste taller literario. No había talleres literarios en aquella época, ¿no? Que fuiste autodidacta y evolucionaste a medida que fueron evolucionando los personajes y los temas que tanto te han gustado. ¿Es verdad o no es verdad esto? Hola. Absolutamente cierto, sí, sí, sí. En esa época no, creo que había un solo famoso taller literario que era el de Roger Pla, que era un escritor de policiales y tenía un taller. Y en ese taller se conocieron Jorge Asís con Silvia Plager. Gente tan disímil, ¿no? Iba al taller de Roger Pla. Pero bueno, yo ni sabía que existía y yo no tuve ningún taller. Me hubiera gustado en esa época, cuando era jovencita y estaba empezando, tener una guía y más que nada un lugar donde encontrarme con otra gente que estuviera interesada en lo mismo que yo y bueno, poder intercambiar, hubiera sido lindo. Pero bueno, me formé sola, sí. Por eso me encantó cuando te hicieron un reportaje contando cómo te fuiste formando, cómo tuviste los hijos, cómo tenías un escritorio en un lugar aparte mientras los hijos iban al colegio para poder escribir. Y algo muy hermoso que vos dijiste, que cuando uno tiene la posibilidad de tener una persona que ayude en la casa, una mujer puede escribir más, ¿no? Seguro, absolutamente. Acá lo tengo al lado a mi marido que dice, bueno, ¿cómo hablan de los hijos si no hablan del marido? Tenés que decir que también es un marido. Estoy hablando tengo un marido y lo cuido, y le hago comiditas y todo. Y la división de roles. Una mujer como vos que empezó con poesía y siguió, vos escribís novelas, cuentos, mini relatos de tradición oral, que son muy importantes de distintas culturas. Entonces, ¿cómo modelás desde la novela al haiku? ¿No? ¿Cómo te vas del desarrollo de un tema, por ejemplo, la mujer o hija, o lo que ahora vamos a hablar de eso, o el circo, la guerra, los temas que desarrollás profusamente y luego te vas a 575, 757, ¿no? El haiku, que es tan importante. Entonces, son tan polifacéticas que esto de la riqueza de tu mundo universal, nosotros que estamos hoy escuchando, queremos saber entre la novela y el haiku, entre prolongar una historia para que la gente tenga principio y final, y algo tan sintético y metafórico, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa la escritora frente a todo esto? A la mañana escribe novela y a la noche escribe microrelato. Bueno, digamos que lo más natural en mí es lo más breve. Es con lo que empecé. Yo empecé escribiendo microrelato. Y digamos, si yo tengo que pensar qué es lo que me sale, lo más espontáneo de mi producción, es lo breve, es el microrelato, es el haiku. Pero bueno, a mí me gusta mucho como lectora la narrativa, me gusta mucho la novela, me gusta mucho el cuento, entonces yo quería mucho aprender a escribir textos más largos, historias, aprender a contar. No, fue muy difícil aprender a contar, me costó mucho. No se nota porque como empecé tan jovencita, bueno,
llegué a una edad normal, pero me costó muchos años aprender a contar una historia. Y bueno, digamos, poco a poco y con mucho esfuerzo y rompiendo muchos papeles, porque en esa época no había delete, había que escribir y después romperlas, pero rompiendo muchos papeles, bueno, finalmente llegué a poder contar una historia desde el principio hasta el final. Una historia larga. Me sentí muy, muy, muy bien cuando pude escribir mi primer cuento, y mejor todavía cuando llegué a mi primera novela, ¿no? Que fue un esfuerzo muy grande. ¿Cuál es tu novela, la novela tuya que más te apasiona? Porque uno tiene preferencia por cierta. Sí, sí. Yo creo que, bueno, el libro de los recuerdos es una, pero también La muerte como efecto secundario. La muerte como efecto secundario, sí, le tengo mucho cariño, digamos así. ¿Podés contarnos sucintamente el argumento? Sí, es la historia, es algo que sucede, es una novela de anticipación, sucede en un futuro cercano y probable, no de ciencia ficción, pero tampoco exactamente en esta época. Entonces, en esa época, que es muy parecida a esta, los viejos tienen que vivir en lo que se llaman casas de recuperación, sobre todo los viejos enfermos. Entonces hay un hombre que es el protagonista, cuyo padre es un viejo terrible, que toda su vida lo ha tiranizado y maltratado a él y a su familia de la peor manera. Y entonces este viejo, bueno, de pronto se enferma y cae en una de estas casas de recuperación, donde le prolongan la agonía, porque les conviene, a las casas de recuperación les conviene tener ahí a los viejos vivos, como sea, en cualquier condición. Y este viejo, bueno, le pide desesperadamente a su hijo que lo saque de ahí para poder morir en paz. Y el hijo se juega, y contra toda la sociedad que lo rodea y en contra de todo, de alguna manera se las arregla para rescatar al padre, sacarlo de ahí, y el viejo, en lugar de morirse decentemente, como se lo prometía, en realidad se recupera y lo vuelve a tiranizar y torturar igual que todo el resto de su vida. Eso es, en resumen, la muerte como efecto secundario. La dictadura de un lado y la dictadura del otro. Tal ¿no? cual, sí, bueno, sí, así es. Es un libro denunciante de todas maneras, porque todos sabemos cómo tratan de prolongarlo por lo que ganan las asociaciones médicas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, y de hecho, sí, eso es el libro que aparentemente no tiene nada de autobiográfico, sin embargo, tiene que ver con la muerte de Miseide, que estaba internado en una clínica donde, bueno, les convenía realmente, cada vez que pasaba el día 4 del mes, ellos volvían a cobrar. Miseide estaba sufriendo de la manera más espantosa, tenía 90 años, tenía unos dolores terribles, y bueno, y no hacían nada por paliarlos, ¿no? Es porque les convenía estirarlo lo más posible para seguir cobrando. O sea, cuando gritaba demasiado, lo que hicieron fue cambiarlo de habitación para no molestar a los vecinos. Y darle otra atroz. pastilla sedante para que se calle la boca. No, bueno. no le daban pastillas sedantes porque le iba a hacer mal. Ese era el chiste. No le daban morfina porque le iba a hacer mal la morfina. O sea, iba a terminar más rápido. Doña Blanca, le cedo el trono para preguntar. Quería que charlemos un poquito sobre el libro La Guerra. Sí, cómo no. La verdad que es impresionante, ¿no? Cómo tratás con esos microrelatos el cruel tema de la guerra, ¿no? Y qué actual que es en este momento. Yo lo leía y no lo podía creer, ¿no?
Y bueno, cosas terribles. Leo uno chiquitito que elegí, que es que decía, la guerra no cambia mucho. no, no, tal cual. Claro. Dice, el soldado sabe del polvo y el sudor, participa en la confusión y el ruido, le molesta el sol en los ojos, tiene miedo, tiene sed, no sabe qué es o a dónde está la batalla. El general cree saberlo. Yo pensaba lo que está pasando en Rusia y Ucrania, ¿no? Y me parecía que lo escribiste hace 15 días, ¿no? Y tienes ya el 2019, creo. Sí, es el Bueno, 2019. ahí Ujú. está tu gran trabajo, lo que acaba de leer Blanca, yo digo, para que todos puedan entender esto de comprimir, ¿no? Cómo uno puede comprimir la idea sin hacer un desarrollo de novela, como lo que es el microrrelato o lo que es la síntesis, ¿no? Que le permite a la persona saber lo tremendo que es algo sin el terrible desarrollo de todo, ¿no? El valor de eso de la palabra comprimida. Sí, ese Sí, poder de para mí condensación. Debido a que estamos hablando de comprimir, vamos a hablar, por supuesto, de los microrrelatos. Quizás es interesante que nos cuestes a todos nosotros. Desde la novela, digo, lo tomo como desarrollo prolongado, al microrrelato. ¿Qué sentís vos que transmitís en la síntesis? Vuelvo con la palabra, la comprensión de comprimir la palabra, el no decir todo y decir, el sugerir y mostrar todo lo que se puede decir en pocas palabras. Esto es lo que quisiera que nos cuentes a nosotras como tus lectoras. Bueno, yo creo que eso es la literatura, ¿verdad? No importa si es una novela de 1000 páginas o un microrrelato de 2 líneas. La literatura siempre tiene que sugerir, nunca tiene que decirlo todo. Siempre, claro, siempre tiene que quedar una parte para que sea decodificada por el lector. Claro. Siempre tiene que quedar algo en el misterio. Y bueno, esa es como la quintesencia de lo que es la literatura. Muchos creen que porque es algo muy breve, se lee rápido y ya está. Y en realidad uno lo tiene que leer primero 2, 3, 4 veces y queda picando y uno sigue reflexionando, ¿no? Exige eso del lector, una profunda reflexión, me parece. A mí lo que Sí, me encanta... Perdón, no te escuchamos. No, digo que es al revés de lo que la gente piensa. Exacto, El sí, microrrelato, un libro de microrrelatos no se lee rápido, pues si se lee rápido no se entiende nada. Hay que leerlo despacito y pensar un poquito cada texto y por eso, si uno lo lee todo seguido, provoca un efecto de fatiga. No es lindo leer un libro de microrrelatos así de una sentada, como uno lee una novela. Exacto. Es un poco lo mismo que pasa con un libro de poesía, ¿no? Hay que ir leyéndolo de a poquito. De a poco. ¿Tiene que ver esto con el haikus que tanto te gusta? El gran amor de Borges, los haikus. Sí, tiene que ver. Tiene que ver, porque el haiku es como el microrrelato de la poesía. Claro. Sí. Apela más a lo emocional, me parece, ¿no? Bueno, toda la poesía apela a la emocional. Sí, pero, por eso. Claro, pero el haiku, bueno, para mí tiene el encanto de esa forma tan rígida y tan completamente arbitraria, porque vaya a saber qué es en japonés esas 5 moras, le llaman ellos, que ni siquiera son sílabas. No sabemos, digamos, el que no sabe japonés no sabe bien lo que son las moras. Al español, cuando se recrean haikus en español, bueno, se hacen versos de 5, 7 y 5 sílabas, que digamos es algo
totalmente arbitrario, pero esa misma arbitrariedad a mí me encanta, le da una musicalidad muy particular. No hay ninguna razón para que sea así, y sin embargo uno lo escribe así de todas maneras. Es un poco en cierta manera como el soneto, ¿no? que tiene también una estructura, una forma muy, muy rígida, muy clara. Muy pautada. Muy pautada, sí, sí, sí. Y a mí me gusta lo de escribir así, con esa brevedad extrema y con ese rigor de las 575. Cuando yo trabajaba en publicidad, muchas veces tenía que escribir frases de radio, y me hacían escribir frases de 10, 15, 20 y 25 palabras. Y a mí me daba un placer sentir que le pescaba el ritmo y ya de una me salían de 20 palabras exactamente. Lo disfrutaba. Así que bueno, también disfruto del haiku, que bueno, tiene otra exigencia, ¿no?, que las frases publicitarias. Bueno, ahora ya que estamos en la red de mujeres judías, tantas mujeres nos están viendo, yo recuerdo haber leído algo sobre vos como de mujer a mujer, sobre la mujer, que me impactó porque sacaste la idealización de lo que es la maternidad, ¿no? Cuando una mujer tiene un bebé y que te tenés que levantar a medianoche, que todavía está sangrando después del parto, con los pechos, y hablaste con una honestidad sobre que no es tan romántico llegar a ser mamá, o todo el contacto con el cuerpo, y además todo lo que pienso que vos tenés una sensatez muy particular para hablar de la mujer, por tu estructura, por tu forma tan cálida de escribir. Sí, bueno, yo he escrito mucho en relación con la mujer, incluso tengo varios libros que son recopilaciones y adaptaciones de cuentos y leyendas populares que dan una imagen de la mujer en la literatura popular, ¿no? Que uno es Cabras, Mujeres y Mulas, porque precisamente con las cabras y las mulas se compara constantemente a las mujeres, en cuentos y en refranes de todo el mundo. Es muy típico, porque las cabras, las mulas y las mujeres son posesiones del hombre con voluntad propia, y por lo tanto terriblemente irritantes, ¿no? Entonces hay que poder controlar una cabra, una mula o una mujer. Hay que poder, hay que poder, Hay que poder. Hay que poder, claro, claro. Entonces, sí, bueno, y cuando yo escribí Soy paciente, es un libro, mi primera novela es un libro en el que se cuenta en primera persona desde un hombre. Y bueno, cuando tuve que escribir otra novela, y en ese momento se habló mucho, como si fuera algo muy original, que no lo es, el hecho de que una mujer haya contado una historia desde un punto de vista masculino. Entonces yo dije, bueno, mi próximo libro quiero que sea muy, muy femenino, que sea todo desde el punto de vista de una mujer. Y de ahí salió Los Amores de Laurita. Y todavía hoy hay quien me dice, bueno, pero Los Amores de Laurita está en primera persona. Y no es verdad. Sí, está visto desde el punto de vista de Laurita, pero no está escrito en primera persona. Y en cambio Soy paciente sí es una primera persona masculina. Cuando escribiste, te quisieron catalogar, de ponerte en un lugar por Los Amores de Laurita, como que vos ya sí iba a ser el puntapié inicial de toda la erótica de la literatura argentina, y vos trabajaste muy bien para salirte de ese lugar. Contanos. Me costó mucho, me costó mucho, fue muy, muy difícil, sí. Y justamente el punto que tocaste, y si no se lo dejo ahora luego a Blanca, es sobre las distintas culturas. Qué maravilloso, ¿no? Que te enamoraste para poder entender cada cultura en su lugar, porque otros pueden criticar costumbres, pero vos te enamoraste, vos lo desarrollaste, y esto te trajo un mundo muy rico, indudablemente. Sí, por supuesto.
el hecho de estar constantemente trabajando con leyendas y cuentos populares de culturas muy, muy, muy diversas, sí, yo creo que sí, sin duda me enriqueció. Es muy interesante porque uno ve, hay dos situaciones contradictorias, ¿no? que chocan entre sí, que las dos son válidas. Por un lado, uno ve, digamos, una cierta esencia de la humanidad, ¿no? Hay ciertas cosas que son muy parecidas en culturas muy, muy, muy diferentes, como digamos que reaparecen en cuentos de los aborígenes australianos y de pueblos originarios de América del Sur. Y por otro lado, al mismo tiempo, cómo cada pueblo y cada cultura reelabora a su manera, a su propia y única manera, lo mismo que todos estamos compartiendo, ¿no? Por ejemplo, todas las historias y las leyendas que hay acerca de las Tres Marías en el sur, o de la existencia del sol y la existencia de la luna, ¿no? Porque bueno, cuando no existía la ciencia, el hombre igual se preguntaba cómo y por qué y de dónde. Y las respuestas estaban en las leyendas. Y las leyendas, bueno, cada país y cada cultura tuvo las suyas, pero lo que es esencialmente humano y aparece en todas partes es esa necesidad de explicar, esa necesidad de explicarse, de saber, de encontrar una razón, una lógica, como si la hubiera, ¿no? Esa necesidad de transformar el caos del universo en algún tipo de cosmos que le permita a la mente humana aprenderlo. Que no tiene necesidad de tener lógica, como decís vos, ¿no? Sino tiene el encantamiento del entorno, de todo lo telúrico, de todo lo fantasioso, ¿no? Señora Blanca, anda por allí. Bueno, sí, volviendo un poco al tema de las mujeres, pero a otro nivel, encontré los otros días, buscando tus escritos y tus obras, encontré una que me sorprendió, el de las risas y emociones de la cocina judía. Contanos un poco qué pasó con ese libro, cómo te inspiraste. El aroma de la bobe, el aroma de la bobe. Sí. Ese sí que es un libro autobiográfico. Ese es un libro muy, muy, muy autobiográfico. Un libro que me divertí muchísimo escribiendo y que tiene que ver, bueno, tiene por supuesto muchas recetas, la mayoría de las cuales yo nunca hice porque no soy tan cocinera. Y digamos, tiene muchos textos míos que tienen que ver con las costumbres de la colectividad judía argentina a la hora de sentarse a la mesa. Y bueno, así fue, digamos, fue una propuesta editorial Shalom en los años 90. Y bueno, y ahí estamos. Hacía mucho que yo andaba dándole vueltas a la idea y en ese momento tuve la oportunidad de escribirlo. Y después, bueno, el libro se reeditó muchas veces y se reeditó en otras editoriales y hubo un momento en que tuve que pasar todo al pasado, porque estaba escrito todo en presente. Claro. Decía lo que hacía mi Zeide y las cosas que hacía mi Bobe, pero todo en presente. Mi Zeide hace tal cosa y mi Bobe le contesta tal otra. Y en un momento dado, bueno, ya no estaban y había que pasarlo todo al pasado y la verdad que eso fue doloroso. Es un homenaje, Sí, a tus raíces. Claro. Pero tenés un libro muy importante que se llama Hija. ¿Podés contarnos? Sí. Es un libro importante. Es una novela, Hija es una novela en la que hay una mujer que repasando, bueno, digamos, el núcleo central es una cuestión terrible. Vieron que uno dice siempre, bueno, no me importa si es exitoso, no me importa si le va bien, si se casa con este o se casa con el otro. Yo lo que quiero es que sea una buena persona. Bueno, ¿y qué pasa si uno tiene un hijo que no es una buena persona? Porque bueno, hay gente que no son buenas personas y algunos de ellos
tuvieron padres que no eran nada terrible, eran mucho mejores los padres que los hijos. Entonces existe la posibilidad de tener un hijo que sea mala persona. Pero una madre puede aceptar que su hija no sea una buena persona. Ese es el núcleo de la historia, ¿no? Es como un repaso de la vida de esta chiquita, de la vida de la madre desde que piensa por primera vez en su deseo de tener un hijo, hasta que la hija ya es una persona adulta, y bueno, y todas las cosas que le van pasando con esa hija, y cómo ella niega de todas las maneras posibles eso que está viendo y que es muy difícil de aceptar, que su hija no es una buena persona, es un mal bicho. Esa nena. Cuando no sos lo que soñaste, cuando no sos lo que soñaste que va a ser tu hija, porque la hija es un individuo, no es solamente tu fábrica, viene con lo propio y bueno. ¿Estás preparando algo? ¿Tenés Eso. algo próximo? No, estoy con el cerebro en barbecho en este momento. Estoy con el cerebro en barbecho, vamos a ver qué sale. Sí, este año se publica un nuevo libro de cuentos, todo con cuentos inéditos, ¿no? Un libro nuevo que se va a llamar Sirena de Río, y sale en septiembre. Sirena de Río. Sirena de Río, sí. ¿Hay sirenas en el río? Son cuentos para adultos. Sí. Pero qué Uno lindo imagina título. las sirenas en el mar, no en el río. Nos imaginamos la sirena, ¿viste? Mitad pescado en el mar o ahí en Bélgica. Bueno, Sí. yo quiero decirte, Ana María, sos una mujer de una gran productividad y variopinta literatura, que abordaste tantos temas, todo te interesa, todo lo haces con mucha gracia. Sos una persona profundamente querida. Me contaba una amiga que un día te vio en un café. Eso es lindo, eso es lo mejor de todo. Bueno, el paisano diría, porque no sos jodida, ¿viste? En el sentido de siempre estás sonriendo, dispuesta a contestar y dando permanentemente, dando de tu mundo a todos los demás que estamos aquí, que somos lectores y que realmente nos enriquecemos con una persona tan productiva como vos. Y yo quisiera, si alguien de los que está por ahí quiere preguntar, de mi parte, yo te conocí en Hebraica cuando era secretaria de Cultura y siempre me pareciste una tipa bárbara. Y te agradezco que hayas aceptado para nosotras, para la red, que te puedan conocer, tal cual te vemos así sos. Sos personalmente, sos cuando uno te encuentra, cuando hablas, cuando recomiendo enormemente que la gente mire los videos tuyos, porque son muy enriquecedores desde el punto de vista literario y como mujer. Así que de mi parte, gracias. No es que me estoy despidiendo, pero quiero abrir junto con Blanca la posibilidad de que alguien te haga alguna pregunta. ¿Puede ser, Ana María? Sí, encantadísima. A ver, ¿a quién anda por ahí? Lobo, ¿estás? Lobo, ¿estás? Estoy acá. Sí. No, te quería contar, Ana María, que cuando se desencadenó la invasión a Ucrania, en mis círculos se hicieron muchas actividades sobre la guerra. Y entonces yo en uno de mis trabajos, recurrí a una frase tuya, que no sé de dónde es, pero la encontré y me pareció muy, muy atinada en estos momentos, que dice algo así como que los hombres pueden desatar la guerra, pero no pueden controlarla. Y no sé, me pareció que traer este comentario también tiene que ver con la actualidad, de que a veces un escritor larga una idea y no sabe en qué momento va a tener actualidad esa idea o ese pensamiento. Y bueno, una de las cosas que la repetí muchas veces, te quiero comentar que está circulando esta frase. Así que la verdad que me vino muy bien porque me permitió desarrollar después otras ideas a partir de eso. Así que la verdad que
Es interesante ver cómo se desencadenan, ¿no? La tormenta de ideas cuando se lee y se escribe, ¿no? Claro. Bueno, gracias por eso. No, A al ver, contrario. Cheto está acá pidiendo la palabra. por favor, ¿quién quiere Papi, preguntarle? ya hice uso de la palabra, pero no quiero irme sin decir tres cositas para Ana María. Esos recuerdos muy gratificantes para mí. Reconozco que desconocía tu obra tan prolífica, solamente me centraba, o al menos mayoritariamente, en la literatura infantil. Quiero primero decir que se trasluce, se ve en vos, una persona muy sencilla, muy humilde, con una obra enorme, pero ella habla con una sencillez como si todo lo que hizo no fuera de ella. Y bueno, cuando un escritor escribe o cuando realiza una obra, ya después deja de ser de ella, ¿no? Es para todos. Y quería decir eso de tu sencillez, y que vos sí, aunque no te lo hayas propuesto, y fuiste, educaste a través de la literatura a muchos, muchos niños, porque la literatura a los niños les llega por medio de las emociones, y las emociones es la principal herramienta de la educación, antes y hoy. Así que claro que lo fuiste, claro, fuiste docente. Así que muchísimas gracias y bueno, gente maravillosa hoy, no sé si se despiden, pero ya no hablo más. Muchísimas gracias, me encantó estar acá. Si me permitís, entre las cosas que han escrito las personas que te han escuchado, una dice, arríate el toque. Este microrrelato lo narramos un grupo de narradores en la noche de los museos en cubierta del buque museo. Mira qué lindo. Que yo, ¿sabes por qué te lo leo? Porque la literatura es un reguero, como un reguero de polvo. Uno nunca sabe a dónde van a ir a parar tus palabras, a quiénes van a emocionar. Una vez que salen de uno, ya uno no es dueño, y me parece lindísimo haber llegado hasta el buque museo. ¿Qué pensaste vos sentada escribiendo que esto iba a ser, no? Esto te quería leer. Bueno, gracias, muy lindo. La verdad es que con Arriba del Foque me pasó algo muy gracioso. Bueno, los que conocen el texto lo van a entender. Y es que me llamó una vez el presidente de la Asociación de Yates para decirme que estaba todo mal ese texto, porque las cosas que yo contaba ahí no podían ser, que en la realidad nunca podían coexistir, y que en una tormenta no se hace eso, y en fin, se lo había tomado absolutamente en serio y al pie de la letra un texto que es humorístico, ¿no? Sí, pero es el él video que estaba estábamos tratando. indignadísimo. El video que estábamos tratando de Sí, ver. Blanca, puede intentar ponerlo, no sé, voy a ver si quieren que Bueno, lo dale, dale. ponga. No, Bueno, no Bueno, importa, no importa, yo sé, es ya un lío está, y ya tampoco fue. está bien leído y no vale la si no, pena. con mucho Sí, gusto. listo. Dale, Con dale. mucho gusto. Ana María, no sé si querés leernos algo que te parezca oportuno. ¿Qué decís? A ver, no tengo acá a mano algo cortito para leer. Ah, Bueno, bien. Si me esperan un poquito, traigo Sí, algo. te esperamos. Sí, Silvana, bueno, voy y a ver, vengo. dale. Silvana Goldenberg pide la palabra, Blanca. ¿cómo no? Que la Bueno, escuchemos. dale. ¿Dónde anda esta niña? Silvana Goldenberg ahí. Hola, gracias. Sí, no sé si Ana María está escuchando para hacerle una Bueno, pregunta. Ahora vuelve. fue buscar un texto, Silvana, así que Les cuento que buscando así información sobre las charlas de Ana María, encontré en un reportaje en el diario El País que le habían hecho hace unos años, estoy refiriéndome a un reportaje que te hicieron en el suplemento Babelia del País, Ana María. Entonces, Sí.
me gustó muchísimo que vos decías el microrrelato que nunca fue escrito, creo que es el más breve de todos, y es fantástico. Terremoto busca profeta. Es increíble. Es excelente. Ana María, antes de que leas, acá tenemos a Silvana Goldenberg que quiere hacerte una pregunta. Sí, sí, cómo no, cómo no. Silvana. Hola, Ana María, un gusto. Estoy saludándote desde Vancouver, Canadá. Wow. Como maestra jardinera y escritora soy una fanática tuya desde hace muchísimos años y el género que es mi pasión es la minificción. Y te quería preguntar, porque yo, bueno, para mí tus minificciones son un gran ejemplo, y tengo muchísimo material, pero hay muy pocas editoriales que están publicando este género. Si podés orientarme en alguna que vos creas que es posible mandar algún manuscrito como para publicar. La verdad es que no te puedo ayudar, porque en Argentina los únicos autores que hemos podido publicar minificción sin pagar son Luisa Valenzuela, yo y Raúl Brasca. Y los tres más bien nos hicimos conocer por otros géneros. Entonces, claro, cuando llegamos con un libro de minificción ya más o menos éramos conocidos. Y si no, bueno, hay que pagar. En Argentina, la editorial que publica minificción a todo el mundo, digamos, a la mayoría de los minificcionistas, se llama Macedonia, pero bueno, hay que pagarse la edición. Ah. Sí, y en España sí, en España hay más editoriales que publican minificción, pero digamos, las conozco menos, ¿no? Gracias y te voy a seguir leyendo como siempre. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a leer, Ana? Sí. Sí, me olvidé. Pero Les voy a leer de mi libro Temporada de Fantasmas. Ay, dale. De mi libro Temporada de Fantasmas, a ver, uno que se llama Filtro de Amor, y dice así, son minificciones, ¿no? Para hacerse querer, machacar en un mortero de plomo 10 ojos de murciélago y una cabeza de mamba fresca hasta reducirlas a una pasta. Incorporar lentamente 15 dientes de ajo crudo y disolver en benzina. Cuando la persona amada beba ese filtro, le crecerá de inmediato el labio superior hasta colgar por debajo de la barbilla. Sus ojos perderán color, adquiriendo un aspecto protuberante. La nariz se le achatará a la manera de los cerdos. La columna vertebral combada formará una joroba. Las articulaciones de las manos le quedarán rígidas y deformes. Se le ennegrecerán los dientes y se enamorará perdidamente de usted. Me encanta, fantasía fantástica. Bueno, yo creo que Mirta Goldstein, que es nuestra presidenta, en mi nombre, muchas gracias, Ana. Una muchísimas gracias a ustedes, la pasé bárbaro. Me emocionó mucho saber que está acá Jaime, aunque no lo pude ver, Jaime Braude. Y bueno, nada, un saludo cariñoso. Ahí lo veo un poquito, Sí, pero se ha movido como un holodeck, Jaime. Sí, se ha movido como un holodeck. Ahí está, para que lo puedan. Pero quédate quieto, Jaime, quédate quieto. Bueno, ya lo vi. Para la próxima actividad. También invita a todos y también a Ana María, y la invitamos para nuestra próxima actividad que es en 15 días. Bueno, el 27. Muy bien. ¿No? Gracias por la invitación. Contanos. Bueno, de aquí a 15 días va a estar nuestra amiga, la cantante, pero ahora se me hizo un blanco. Eleonora Nogalberti, una mujer de una voz extraordinaria que en este momento inclusive es profesora en el Teatro Colón. Va a contar sobre los abordes que hace de distintas canciones, tanto de la Revolución Francesa, o las canciones rusas, o las canciones sefaradíes, y vamos a escuchar por su voz sus relatos
cómo se arma todo ese compendio de cultura, así como Ana María Ayúa recoge historias de culturas, ella recoge canciones y hace compendios para difundir la cultura de cada país. Así que, Jaime, join. Basta, Jaime. Basta. Está bueno, no, no, fue realmente una emoción verlo, porque bueno, además Roberto falleció ya hace muchos años, y bueno, y encontrarme aquí de repente con su tío joven y piola, que así era para Roberto, fue muy, muy lindo, muy emocionante. De mi parte, gracias. Quería Muchas despedirme volviendo a la pregunta, ¿en quién pensás, ¿no? Cuando escribís? Si en el lector o en la obra, ¿no? Un poco quedó picando y tomo 2 rengloncitos de tu libro Que tengas una vida interesante. En el prólogo, vos decís a quien, lector o lectora, a quien me siento profundamente unida a través de este pequeño acto, el de la lectura, que implica la intersección de nuestras mentes. Hoy no solo se cruzaron nuestras mentes, sino también nuestros corazones. Muchas gracias, Ana María. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao, Ana María. Chao, chao, Jaime. Gracias por todo. Muchas Chao gracias. a todos. Gracias. Chao, chao. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, muy lindo, excelente. Pues no sabes.